Ok. De parte del equipo de Academia Cristo, pues bendiciones y saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí para el curso La Biblia, una nación caída, la lección 3. Uno de los personajes es el rey Ezequías. El rey Ezequías. Segundo de Reyes, leímos capítulo 18, un poco de 19, y bueno, también 19. Ok, estamos listos. Oremos, amigos, oremos. Oh, Amado Señor, oh gracias. Señor, tú eres un castillo fuerte que Te puede damos gracias. protegernos de nuestros mayores enemigos, el diablo, el mundo Y y nuestra pedimos propia continuamente. naturaleza pecaminosa. Tu palabra dice Envía con tu sumo Espíritu Santo cuidado. a través de su santa palabra para que crezcamos en fe, para que Que toda tengamos la maldad, fuerza todo para error, todo acudir a ti en sistema, Dios, oración de manera seguridad, continua y con que te miren fervor, claramente. igual que el rey Ezequías, Cúbrenos con tu así sangre, como él Señor. lo hizo cuando estaba Dame esa rodeado por el poderoso ejército asirio. presencia, Dios, Asimismo, sabemos que tú estás con nosotros oh, sí, siempre. Señor, Amén. líbranos de todos los enemigos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, no creo que hace falta, pero pues nuestra regla es simplemente mostrar respeto, por favor, mostrar respeto por la palabra de Dios, por sus compañeros, por nosotros, sus servidores aquí en la academia. Amigos, el proyecto final para este curso, nuevamente les paso, es cada quien va a presentar una historia bíblica con un grupo en su comunidad. Puede ser un grupo de familiares, un grupo de vecinos, un grupo de compañeros de trabajo. Usted decide quién y quién va a asistir. Hay que invitarlos. Y va a preparar una enseñanza basándonos en el método de las 4C. El texto va a ser Daniel capítulo 3, rescatados del horno de fuego. Les voy a pasar el guión para el proyecto. Y llenando ese guión, ya con eso, me lo entregan, lo reviso, se lo regreso, se lo devuelvo a a ustedes con unos comentarios y ya con eso ya pueden organizar su junta, pueden juntar a la gente y pueden sí, y se les pide hacer una grabación. De preferencia sería grabar toda la enseñanza, pero si no se puede, porque el equipo no aguanta un video largo o, bueno, lo que sea. Si por alguna razón no pueden grabar todo, por lo menos grábenme un pedacito, unos 30 segundos, un minuto, unas fotos mínimo, algo que me hace saber que sí se hizo, sí se hizo. ¿Ok? Y me parece que le habíamos puesto fecha límite el 8 de diciembre. No, perdón, el 1 de diciembre, ¿sí? El 1 de diciembre, me equivoqué. El primero, el 1, el 2 de diciembre. Ok. Muy bien. Vemos la mano del señor Moisés. Adelante, señor Moisés. Solo una pregunta, ¿cuánto sería más o menos la cantidad de personas que debemos de reunir? Oh, eso depende de usted. Oh, bueno. Sí, en algunos casos, Excelente. algunos ya tienen formas de juntar mucha gente. Hasta Sí, algunos predican su proyecto en una iglesia con cientos de personas, está bien. En otros amén. casos lo comparten con dos personas en su casa, no hay problema. Bajo un árbol, Excelente. en un café, no, da igual el dónde y cuántos. El punto es preparar una enseñanza y compartirlo con la gente.
¿Sale? Gracias, profesor. Ok. Sí, no hay cantidad mínima. Ok. Bien. ¿Qué otras preguntas o dudas hay? Parece que les debo un tutorial para lo de las 4C. Les debo un tutorial también de que explica de esto de las 4C cómo es. Em, Porque realmente las 4C voy a compartir otra cosa aquí en la pantalla primero. Les voy a explicar un poco. Bien. Ok. Lo de las 4C es, esto va a venir en un video que les voy a pasar, no se preocupen, pero por el momento, bueno, aprovecho, yo creo que sí vale la pena explicarles un tantito. Ok, 4 palabras: captar, contar, considerar, Considerar, consolidar. consolidar. Ok, bien. Captar es la introducción. Es el gancho, es algo que capta o llama la atención. ¿Ok? Ahora, a lo que voy es que Uy, cuando uno enseña, predica bien, siempre hay que empezar con algo interesante que es relevante a la gente que ellos digan, vamos. qué interesante, quiero escuchar más, quiero saber más. Em, Mi mamá. ¿Ok? Porque dicen que la gente decide en los primeros 30 segundos, deciden si te van a escuchar o no. Entonces es importante comenzar bien. Contar es el texto bíblico, ¿ok? El texto de la Biblia, ¿ok? O sea, puede ser un- una lectura o se cuenta la historia, algo por el estilo, ¿ok? Considerar estos últimos 2 pasos ya conocen, son las 7 preguntas, 7 preguntas de quiénes, qué objetos, cuándo, dónde, qué problemas hay, se resuelve el problema, ¿ok? Esas son las preguntas de considerar. Y consolidar son 5 preguntas de aplicación. Es simplemente, ¿de qué trata la historia? O sea, ¿cuál es el punto principal? Pregunta 2, ¿qué pecado identificamos y confesamos en esta historia? Pregunta 3, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pregunta 4, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué buena obra vamos a hacer a base de lo que acabamos de leer para poner en práctica lo que nos enseña la historia? Y por último, ¿cuál sería una buena situación para compartir esta palabra con otros? Bueno, no se preocupen, esta es su introducción, digamos, a las 4C. Vamos a ir repasando en estos días. ¿Ok? Pero captar es el gancho, la introducción. Contar es la historia bíblica. Considerar es repasar la historia bíblica con las preguntas: ¿quién es? ¿Qué objetos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué problemas? Así en adelante. Consolidar, preguntas de aplicación. ¿Ok? Punto principal, o sea, ¿de qué se trata? Pecado, el amor de Dios, que es el evangelio, frutos, obras que queremos hacer y cuándo compartir esta historia. Bien, consideren eso una introducción a las 4C. Durante la clase, realmente lo que tenemos es la última parte de ese proceso, ¿verdad?
de consolidar y, perdón, considerar y consolidar. ¿Por qué no hacemos en la clase los primeros dos pasos, contar y captar? No, perdón, captar y contar. La razón por la cual no los hacemos en la clase es que realmente ya lo hicieron ustedes con el video, ¿verdad? El video empieza con algo que quieren decir como, para prepararnos para la historia. El locutor ahí en el video, la idea es que él quiere captarnos la atención y luego se cuenta la historia, ¿verdad? En este, con un video en este caso. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Vamos a nuestra historia para hoy, Segundo de Reyes, capítulo 18, capítulo 19. Unos capítulos largos, pero yo creo que sí fue de mucha ayuda el leer los dos capítulos enteros para entender, para comprender toda la situación. ¿Ok? Muy bien. Empezamos. ¿Quiénes son los personajes de estos capítulos? ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes? Y está bien si pasamos por alto algunos que no son de tanta importancia en estos capítulos. Pero ¿quiénes son los principales en estos dos capítulos? ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes en estos dos capítulos? ¿Ok? ¿Quién desea aportar? Ok, veo la mano de Flor y después de Moisés. Flor Velázquez, ¿qué personajes identifica usted en estos capítulos? Sí, profesor. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Primero Dios, Ezequías, Sennacherib, Isaías, el rey, el funcionario principal del rey Sennacherib, comandante de jefe, el administrador Eliakim, el cronista Sedna, secretario Joá, los asirios, los hijos de Sennacherib, Adramelech, Saredec y Sarjadón. Excelente, excelente. Ok. ¿Alguien más que queremos mencionar? Pero me parece una muy buena lista. Flor Velázquez, excelente trabajo. ¿Ya? Bueno, esos eran los principales. Sí podríamos meternos muy en los detalles de estos dos capítulos de que, pero Eliaquín era hijo de Hilcías, bueno, no, yo creo que ya mencionamos suficiente. Ok, empresa de Asiria, dice Luis, excelente. Ok, el rey, sí. De hecho, sí, hay que aclarar, se mencionan dos reyes distintos aquí de los asirios, que primero se menciona el rey Salmanasar, en 18 versículo 9, el rey Salmanasar era el rey de Asiria y después, más adelante, se menciona el rey Sennacherib. Okay. Muy bien. Seguimos. Perdón, solo antes de seguir, háblenme de Ezequías. ¿Qué clase de hombre era? Ezequías. ¿Qué clase de rey era? ¿Pueden? Sí, adelante. Adelante. ¿Quién nos saluda? Buenos días, pastor. Hola, buen día. Adelante. ¿Quién nos Él saluda? era un rey Blanca que seguía Nelly. los pasos, sí, señor, que seguía los pasos de David. Bien, bien. ¿Qué más nos puede decir de él? ¿Algo más? No, pastor, por ahora es. Ok, no, muy bien, muy bien. Siguió los pasos de David, qué bien. Luis Bello.
Pastor, Ezequiel se lo también estudia como un reformador del Estado de Israel. Sí, sí, muchas gracias. Sí, esa palabra reformador es interesante porque muchos creyentes reflexionan en estas fechas acerca de la reforma del siglo XVI, ¿verdad? En estas fechas. Reformador, así de que, volvamos a la palabra de Dios. Esa es la idea con una reforma, ¿verdad? De, hey, que andamos mal, volvamos a la palabra de Dios. Reforma es un arrepentimiento, puede ser, ¿verdad? Va de la mano con arrepentimiento y volver a Dios y volver a su palabra. Señor Moisés Torres, adelante. ¿Puede activar su micrófono, señor? Ahí está. Vemos a Ezequías como un hombre que deshizo una buena parte de la idolatría del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que quitó los lugares altos, quebró los símbolos, ¿verdad? Y tuvo la victoria sobre los filisteos. O sea, fue un hombre que Dios usó para traer un avivamiento espiritual al pueblo de Israel. Muy bien, muy bien. Y digamos que tenía columna también, ¿verdad? Porque no se Sí. sometió al rey de Asiria. ¿Ok? Muy bien. No sé si mencionamos, o tal vez alguien lo mencione en el chat. eh, para el personaje también podríamos mencionar, pues, Oseas. Sí. Oseas, hijo de Elah, en el 18:9, realmente él fue el O sea, último rey del norte, ¿ok? Porque los asirios atacaron la ciudad de Samaria, la sitiaron y 3 años después la conquistaron. Y ya con eso los llevaron prisioneros a todos a la mayoría de los israelitas. ¿Ok? Y dice que los puso en ciudades de Jalaj y Jabor junto a río Gozán, en las ciudades de los medos. O sea, los trasplantó a la tierra de los árabes, digamos, más allá por donde queda hoy en día Irak e Irán, por ahí. Ok. Muy bien, así que esas 10 tribus, en un sentido, se pierden. No es de que ya dejan de existir las personas, pero se mezclan mucho con otras tribus, se intercasan y ya no viven como reino organizado de, aquí es el reino de Israel, aquí es la tribu de Dan, aquí es la tribu de Rubén. No, ya no viven así juntos. ¿Me explico? O sea, viven, hasta en el Nuevo Testamento se mencionan personas que vienen de esas tribus a veces, pero ya no viven organizados juntos como un reino, como un país. ¿Me explico? Y de ahí en adelante se puede decir que son como tipo tribus perdidas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Objetos? ¿Algún objeto? Ok. Flor, por favor. Así, pastor. Los objetos son el muro, Ujú. las flechas, campamento, la carta del rey Sennacherib, los escudos, las viñas, los frutos, las raíces, la espada, y eso es todo.
Ok, gracias. Yo también vi las vestiduras de Ezequías en el 18:37. Se rasga las vestiduras y unas cartas, ¿verdad? Unas cartas importantes que enviaron. Ok, las cartas. Amén. Hay otros. Si nos metemos mucho en los detalles de esta historia, sí, se puede mencionar, por ejemplo, la comida, ¿verdad? Uvas y en el que se menciona en 18:31, ¿verdad? Pan, viñas, olivas, aceite, miel, trigo, vino. Bueno, está hablando de la comida. Eso podríamos incluir también, pero ok. Bien. Permítanme un segundo. Ok. ¿Dónde ocurre esta historia? ¿Dónde estamos? Ok. ¿Dónde estamos para esta? Bueno, hay dos lugares que se mencionan. Primero en el 18 versículo. Jerusalén. Ok, en Jerusalén, exactamente. Blanca Nelly desea aportar En también. Judá. En Judá, sí. Estamos principalmente en el sur. Em, Pueden ver este mapa, amigos, aquí en sus equipos. A ver. Ahí ven los lugares principales de esta historia. A la mano izquierda, este sería el mar Mediterráneo. En el norte ven Samaria, ¿verdad? Samaria. Sí. Ok, entonces Asiria desde el norte, viene desde el norte y está, digamos que Asiria viene aquí y conquista Samaria, ¿verdad? En los días de un rey que se llama Salmanasar. Salmanasar. Y luego viene bajando para atacar a Jerusalén, ¿verdad? Viene bajando, pero en el proceso también están conquistando estas naciones, los filisteos, y el rey Sennacherib, de hecho, él está en Laquis, él está ahí en la ciudad de Laquis. Sí. Pero dice en el 18:17, dice, después el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey Ezequías y ahí es cuando llega el ejército asirio con todos sus oficiales, ¿verdad? Los mensajeros del rey Sennacherib. ¿Ok? Entonces, los lugares principales, Gratis. tenemos Samaria en el norte, pero Samaria ya es conquistada. La gente ya es llevada a vivir en otros países como cautivos y son dispersos. ¿Okay? Acá en el sur tenemos Jerusalén, ahí es donde está Ezequías, Isaías, y pues llegan los asirios y también sitian a Jerusalén. ¿Okay? Pero el rey está en Laquis y envía su ejército desde ahí. ¿Okay? Muy bien. Podemos ver que también el ejército asirio acampa junto al acueducto del estanque de arriba en Jerusalén y el diálogo toma lugar justo fuera de la muralla de la ciudad. ¿Okay? ¿Cuándo ocurre esta historia, amigos? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué fechas tenemos indicadas en el texto bíblico? Pues hay unas fechas. Por ejemplo, en el 18:9 tenemos una fecha. En el 18:13 tenemos una fecha. Sí, yo lo voy a decir. Ok.
Que en el 18:9. Blanca Nelly, adelante. A los 14 años del rey Ezequías. Sí, sí, la mayoría de la acción toma lugar en el año 14 del reinado de Ezequías. Amigos, eso sería aproximadamente el año 715 antes de Cristo. Cuando Más, subió Senarequip. sí, más o menos el año 715, más o menos. ¿Cómo sabemos eso? Porque la historia secular, analizando eso y también analizando el texto bíblico, podemos calcular aproximadamente con algo de precisión la fecha de la caída del reino del norte, de Samaria e Israel en el norte, las 10 tribus en el norte, caen en el año 722. 22, ¿ok? 722. Quiero que se acuerden de esa fecha porque eso les va a ayudar. En 722 antes de Cristo, el norte cae. Israel. Por los asirios. Okay. Se cree que el reinado de Ezequiel era del 715 al 686. Perdón, adelante. ¿Puede Se cree que el repetirse? reinado, Ujú. sí, se cree que el reinado de Ezequiel era del 715 al 686 antes de Cristo. Ok, sí, solo que bueno, después de una investigación, estamos muy cerca de las fechas que indicó usted, pero tantito más temprano, Sí. tantito más temprano. Muy bien. Ujú. Ajá. Está Israel, ajá, llevado por los asirios. Sí, sí, pero no, vamos bien. Y lo importante, amigos, no es, esta es la fecha exacta. O sea, no, No. pero Ujú. lo que hace el hablar de fechas es crea un mapa mental en nuestras cabezas de más o Sí. menos cuándo sucedieron estas cosas, ¿ok? Pero El sí, cautiverio. como dice Moisés, y bueno, vieron poquitas diferencias entre nuestras cifras, o sea, no es Sí, pero como para... aquí confirmo, el cautiverio de Israel fue en el año 722 antes de Cristo aproximadamente. Sí, eso sí. Ajá. Sí, 722 22, sí. es el Es lo que número. parece. Ajá. Ujú. Sí, estamos bien. Excelente. Entonces, lo de Ezequías sería unos 7 años después en 715. Sí. 715, ¿ok? Muy bien, pero lo importante es pensar, estamos unos 700 años antes de Cristo. Eso lo que nos ayuda a hacer también es ver la fecha del profeta Isaías, porque el profeta Isaías aparece en esta historia. Sí. Entonces, cuando ustedes leen las profecías de Isaías, que describen hasta en detalle la pasión, la muerte, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, piensen en eso. Dios Sí. ya estaba describiendo la muerte de su hijo 700 años antes. Imaginen qué gran Dios, que Dios tiene el plan maestro para salvarnos, ¿verdad? Que ya tenía todo planeado, ya tenía todos los detalles, ya tenía todo en orden. En este mundo de caos es fácil, podemos pensar que todo es un desastre, pero acordémonos que Dios tiene todo en orden, todo bajo control, todo va según su plan, pero tal vez no la nuestra. Bien, amigos, ¿qué problemas identifican en esta historia? ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema en esta historia? La invasión del pueblo asirio, del rey de Asiria hacia Judá. Sí, la invasión, excelente.
¿Ok? O sea, Asiria los quiere conquistar, matar, llevar a cautiverio, dejarlos morir de hambre, ¿verdad? Y son Sí. 185,000 soldados. Esto no es una banda pequeña no es un grupo de bandidos o algo, un grupito terrorista, no, es un ejército. ¿Ok? Y no, los asirios no muestran misericordia. Las Naciones Unidas no van a intervenir. eh, este es un problema que solo Dios puede interceder. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué otro problema observan? ¿Cómo creen que todo esto afecta la fe del pueblo judío? No, no sé. Okay. ¿Cómo ven la fe, la Pastor, actitud? ellos Sí. perdón, Adelante. es, o sea, por causa del pecado, Dios lo dejó que fueran invadidos y ellos se sentían abandonados por Dios. Ujú. Sí, o sea, han de sentir Dios está con nosotros. Okay. Sí, el reino del norte ya fue conquistada, ¿verdad? Ya fue conquistado, perdón. Moisés, adelante. Sí, el rey Sennacherib intenta infundirles miedo, diciéndoles que el Dios que ellos tienen no los va a poder librar de su mano. Entonces, era una forma de amedrentar al pueblo, pero lo que hizo el pueblo es que se confió en Dios, que Dios los podía liberar y fue de esa forma como obtuvieron la victoria. Ok, muy bien, señor. Sí, y a la vez sí se ve que están sintiendo miedo, ¿verdad? Porque en algún momento les dicen los judíos a los asirios, no nos hablen en nuestra lengua, no nos hablen en nuestro idioma, porque no querían que los asirios hablaran el hebreo, el arameo, perdón. Arameo digamos que es un dialecto del hebreo. Son idiomas muy relacionados. O sea, pero el arameo digamos que el hebreo había evolucionado un poco desde los tiempos de Moisés. Había sido influenciado por los pueblos cananeos ahí. Entonces, y arameo es básicamente lo que hablaba Jesucristo, arameo. ¿Okay? Que no hablaban los judíos tanto el hebreo puro como lo que se lee en la Torá de Moisés, ¿verdad? En los primeros 5 libros de la Biblia, ya se habla un dialecto, una versión de hebreo más moderna para ellos, que era el arameo. Pero ¿por qué en 18:26 Eliaquín y Sebna y Joach le dijeron a Rabasés, por favor, háblanos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá. O sea, ya se hablaba mucho el arameo por ahí, pero ellos no querían que les hablara perdón, sí, lo tenía rebrujado. Ellos todavía hablaban el hebreo, perdón, el hebreo, pero los asirios vinieron y estaban hablando en arameo, los dialectos de ahí, de por ahí de los cananeos. Pero ¿por qué no querían escuchar el hebreo? No, ellos no querían que el pueblo se diera cuenta del mensaje que llevaban. Estaban tratando de esconder la Sí, verdad el pueblo no supiera.
Sí, pero el Rabasés les contestó, a ver, no, 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 ellos tienen que escuchar esto también, porque ellos son los Sí, que van a comer su y propio tomar estiércol. y beber su, porque Sí, tienen tanta hambre, ellos son los que van a morir de hambre, es lo que está diciendo. Entonces, no, 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 ellos necesitan escuchar este mensaje también. Muy bien, al fin y al cabo, sí, lo peor de todo es que los asirios se burlan de Dios y dicen que Él no es capaz de salvarlos. Ellos ponen al Dios verdadero al nivel de todos los dioses falsos de las otras tribus. Eso es lo peor de esta historia, ¿verdad? Ellos minimizan al Dios de Israel. ¿Ok? Bien, se resuelve el problema de la invasión, se resuelve el problema de las burlas de del pueblo asirio, del ejército asirio. Bueno, tal vez explíqueme un poco qué es lo que sucede. Los amenazan, el pueblo no responde, pero ¿qué hace el pueblo con el mensaje de los asirios? ¿Qué hace? Okay. Se lo llevan a Ezequías y él ¿qué hace con el mensaje? Okay. ¿Cómo responde Ezequías? Ok, Moisés, adelante. Ezequiel toma las cartas y va a la casa del Señor y le dice, mira lo que te mandan a decir, no hizo del problema, no, pero Señor, este es el problema tuyo, le digo, no es mío. Puso las cartas delante de Dios y ahí confesó su sentir, ¿verdad? Y su confianza en que Dios podía librarlos. Sí, y Dios, sí, Dios le responde a Ezequías, exactamente. Y Dios le habla a Ezequías por medio de su profeta Isaías, ¿sí? El profeta Isaías. Este es el mismo profeta Isaías que escribe el libro de Isaías, ¿sí? A mí me encanta el Segundo de Reyes 19, 14 y 15. ¿Alguien nos podría leer Segundo de Reyes 19, versículos 14 y 15? ¿Quién podría leerlos? Segundo de Reyes 19, 14, 15. ¿Alguien que no ha hablado todavía? No sé si Vania o Carmina o Margarita. ¿Alguien podría leerlos? ¿Alguien que no ha participado aún? Margarita, Vania, Carmina. Segundo de Reyes 19, 14. ¿No? Bueno, bueno, gracias. Nada más les quería dar la oportunidad. Entiendo, a veces no es buen momento para aportar. Blanca Nelly, adelante. Blanca Nelly, gracias por Y estar tomó dispuesta. Ezequiel las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Lloró Ezequiel delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Mm, Inclina a Jehová tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y ahora puede brincar al versículo 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Excelente, muchas gracias, Blanca Nelly. Y inmediatamente Isaías em, responde, o sea, Dios le habla por medio de Isaías y pues sí, ya sabemos en qué termina la historia, en quién gana y cómo.
Bueno, ¿quién gana? ¿Cómo se resuelve la historia? Flor, adelante, ¿desea aportar? Sí, pastor. Pues Dios le promete al pueblo o a la ciudad protegerla. Y esa misma noche el ángel del Señor mató a 180,000 asirios. El rey de Asiria se retiró. Tiempo después, Sennacherib fue muerto a manos de sus dos hijos. Mm. En una sola noche, Sí. Dios resuelve todo. Dios calla las bocas de los que se burlan, salva a su pueblo, salva sus promesas. No pasen por alto lo importante que los ancestros de nuestro Salvador Jesucristo, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los descendientes del rey David, están en esa ciudad. Si ellos se mueren todos, ¿qué les pasa a las promesas de Dios? ¿Qué le pasa a nuestra salvación? O sea, Dios no solamente estaba salvando a su pueblo, estaba salvando su promesa y su plan para salvarnos. No pasemos por alto ese detalle, que veamos a Cristo en toda la Biblia. Pues Cristo es descendiente de Ezequías, ¿no? Entonces, Dios también estaba guardando su promesa, guardando su plan para salvarnos. Bien, vamos a las preguntas de consolidar. ¿De qué trata la historia? En pocas palabras, ¿qué título le ponen? Y yo sé que fue un poco más complicado esta vez porque les encargué 2 capítulos completos. Muchas gracias, amigos, por tomar el tiempo de leerlos y prepararse para esta lección. Se lo agradezco mucho. Pero ahora, para hacer un resumen de estos 2 capítulos en pocas palabras, ¿cómo lo harían? ¿Qué título le pondrían? Veo la mano veo el aporte de Flor Velázquez en el chat. Flor dice, la protección de Dios activa. Él cumple sus promesas. Excelente, Flor Velázquez. Buen ejemplo. ¿Alguien más desea dar un título así? Blanca Nelly. Dios escuchó al rey Ezequías. Dios escuchó a rey Ezequías. Excelente. Dios responde. Muy bien. ¿Quién más? La respuesta de Dios a la oración. La respuesta de Dios a la oración. Excelente. Muy bien. Okay. ¿Alguien más? Pastor, me gustó mucho lo que usted dijo, de que Dios resuelve todo en una sola noche. Ese fue muy interesante, esa mirada. Es muy bueno. Gracias, señor Luis. Me parece bien. Me parece que en algún lado dice que, pues, si Dios está de nuestro lado, pues, ¿quién en contra nuestra, verdad? Ellos tienen un ejército, nosotros el Dios de ejércitos. Muchas veces, amigos, en sus Biblias, cuando dice Jehová Todopoderoso, esa es una traducción, más bien es una adaptación de un título para Dios en el hebreo que dice que es el Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. Y lo traducen muchas veces Jehová, el Señor Todopoderoso o Jehová Todopoderoso, pero la idea es que si Él tiene ejércitos y ejércitos de ángeles y pues, si Él tiene todo el poder y si Él manda, pues es todopoderoso. Pero a mí me gusta, yo preferiría que lo pusieran así tal cual en el texto bíblico de
Jehová de los ejércitos, ¿verdad? O el Señor de los ejércitos. Porque esa imagen para mí es muy fuerte. Ellos tienen ejército, nosotros tenemos al Dios de ejércitos. No temeremos. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Y cuál fue la tentación para el pueblo judío en esta situación? Okay, Blancanelli. No confiaban en Jehová, lo blasfemaban, no creían en lo que Isaías les hablaba. Muy bien, muy bien. Podemos ver el pecado de los asirios, ¿verdad? Que eran blasfemos. A lo mejor nosotros en algún momento de la vida hemos blasfemado al nombre de Dios, ¿verdad? Tal vez antes de seguir a Cristo fuimos blasfemos, algunos de nosotros. A lo mejor en algún momento de debilidad nosotros hemos hablado mal del nombre de Dios o dudado de su poder. Okay, o minimizado a Dios. Bien, gracias Blancanelli. ¿Alguien más? ¿Qué otro pecado identificamos en esta historia y en nuestras vidas? Okay. Podríamos mencionar tal vez el caminar a la incredulidad. Sí, 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 es justo lo que lo iba a decir, lo mismo, pero tal vez en otros términos, diciendo que nosotros muchas veces caminamos por vista y no por fe. Vemos una situación, vemos un problemota y decimos, ay, no se puede. El decir no se puede es incredulidad. Es incredulidad. Bueno, no me refiero a que está mal decir la frase no se puede, pero cuando se trata de asuntos de si Dios puede o no puede, la respuesta siempre es Dios sí puede. La única no se puede con respecto a nuestro Dios es que Dios nunca, bueno, no se puede, Dios no puede fallarnos ni dejar de amarnos, ¿verdad? Eso Dios no, es el único no se puede. Dios siempre puede. El pecado también, yo veo aquí el pecado de la cobardía, ¿verdad? Cuando nos atacan por nuestra fe, cuando nos atacan por creer en Dios, cuando nos atacan los enemigos. Yo no conozco la situación de cada quien aquí, pero puede que ustedes sufren presión, persecución social o familiar o no sé, de amigos de su iglesia anterior que ahora que ustedes están leyendo la Biblia tal vez no les gusta. Puede que la gente los ataque a ustedes también, pero vemos que a veces somos tentados a ser cobardes, ¿verdad? A ser presionados por las palabras y obras de los demás. ¿Okay? Bueno, mi pregunta favorita sigue es, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde ven, o sea, en qué palabras del texto ven que Dios los ama a ellos y que también nos ama a nosotros? Cuando oye la oración, cuando le responde Ezequiel, pastor, Sí, adelante, Blanca. cuando le responde a Ezequías y escucha la oración y si lo libera de Asiria, ¿no? Sí. Y a nosotros cuando por ejemplo, que si estamos en comunión con Dios, todo lo que le pidamos, pero sobre todo nosotros debemos pedir la gloria, ¿no? La vida eterna, porque lo terrenal es pasajero. Sí, muy buen punto, Blancanelli. Dios siempre nos escucha
nos oye, nos responde, pero Blanca Nelly explica bien que no tomemos, no vayamos a torcer estas palabras como para decir que, Dios me va a dar lo que yo quiera. No, Dios me va a dar lo que me conviene para mi salvación y para mi fe. No me va a dar necesariamente lo que conforme a mi voluntad, sino a la suya, ¿verdad? Excelente aporte, Blanca Nelly, porque hasta en cosas como de, que Dios me sane de esta enfermedad, pues, ¿dónde están ¿dónde están las personas que Jesús sanó durante su vida? ¿Todavía están aquí en este mundo? No, Jesús los sanó y tiempo después se murieron, ¿verdad? O sea, sanarte de cáncer, sanarte de cualquier enfermedad, dolor que traes ahorita, pues sería excelente, sería un gran milagro de Dios y daríamos muchas gracias a Él, pero es temporal, como nos dice Blanca Nelly. Tal vez tú dices, no, que Dios me salve de estas deudas, que me salve de estos problemas económicos. Pues sí, pero si te salva en otro año, ¿qué va a pasar? o cuando te vayas de este mundo, te va a importar te van a importar las deudas o los problemas económicos. No, lo único que te va a importar es tu salvación y tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? ¿En qué más vemos el amor de Dios en esta historia? Dios libró de la muerte al pueblo de Judá en esa ocasión. Dios los liberó. Que Yo creo que sobre todo venía ahí al último en el mensaje de Isaías, ¿verdad? En el 19, del 21 en adelante, ¿verdad? O sea, perdón, del 20 hasta casi el final del capítulo 19. Capítulo 19, versículo 20. De ahí en adelante, pues vemos el amor de Dios en todo lo que se dice por el profeta Isaías, ¿verdad? Voy a resaltar un versículo, tal vez el 19 y 34. Me encanta, dice, por mí mismo y por mi siervo David, yo ampararé a esta ciudad y la salvaré. por amor. Por mí mismo, o sea, lo está haciendo para la gloria de su propio nombre también, ¿verdad? Qué lindo es eso, ¿verdad? Dios hace, pues sí, nuestra salvación también. No es de que Dios sea egoísta, pero nuestra salvación, a fin y al cabo, le da la gloria a Él. Porque la gente ve en nosotros de, a Él también Dios lo va a salvar. Y es un sí. Ok, muy bien. Seguimos. ¿Qué me enseña Dios a hacer y pedir por gratitud a Él en esta historia? Ahora, ¿qué actitud o qué fruto de fe, qué acción, buena obra queremos hacer o tener basándonos en esta historia? Bueno, intentémoslo de otra forma. Yo quiero ser como alguien en la historia. Yo quiero ser como Ezequías porque hacémoslo así. Yo quiero ser como Ezequías porque Blanca, perdón, vi su mano, o tal vez El rey Ezequías pedía con fe y el Señor le respondió a la oración y liberó su país. sí. Y también nosotros debemos hacer así como él, pedir nuestra salvación y también pedir esto, que seamos mejores personas cada día y que lo tengamos a él en el corazón y que no nos soltemos de la mano de él.
procuremos, ¿no? Porque el único perfecto es el Señor. Sí, exactamente, exactamente. O sea, con Ezequías vemos el tema de intercesión, ¿verdad? Ezequías intercedió por el pueblo, ¿ok? Y pues, perdón, Ezequías apela a las promesas de Dios. Él dice, pues, Dios, tú eres el que salva, tú eres el que, pues, sálvanos, haz algo, por favor, te lo ruego, Señor, sálvanos por tu poder. Em, Sálvanos de su poder, porque, bueno, ok, muchas gracias. Entonces, la intercesión, la oración con fe, muy bien. No dejemos de intimidar, no nos dejemos intimidar por los enemigos de Dios de ninguna manera, ¿verdad? Dios quiere que acudamos a Él en oración cuando los enemigos nos amenazan. Bueno, me acuerdo del versículo de Salmo 50, versículo 15, y invócame en el día de la angustia, yo te salvaré y tú me honrarás. Salmo 50, versículo 15. A mí me encanta ese versículo, vale la pena memorizarlo porque todos pasamos días de angustia, ¿verdad? Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, yo te salvaré y tú me honrarás. Bueno, más o menos va así. Tal vez estoy cambiando un detallito, pero ¿cuándo, amigos, sería una buena situación para compartir este mensaje? Acuérdense, la palabra de Dios y las historias bíblicas son como herramientas, ¿ok? Si voy a arreglar, pues, algo, pues no, bueno, hay que sacar la herramienta correcta, ¿verdad? Para el trabajo que está a mano. Igual con asuntos espirituales. Sacar la palabra correcta apta para cada situación es de mucha ayuda. ¿Ok? ¿En qué momento sacarían esta herramienta? Segundo de Reyes 18:19, la historia de Ezequías, como Dios, el Señor de los ejércitos, venció a un ejército enorme de asirios. ¿Cuándo sacarían esta historia de su caja de herramientas espiritual? Cuando alguien se siente amenazado, En persecución, ¿verdad? sí. Ujú. Cuando nos sentimos amenazados, sí. Excelente. Ok, muy bien. Sí, esa es la idea. Cuando un creyente tal vez siente que están en peligro, bajo amenaza. Para algunas personas en algunos países eso es difícil de imaginar porque tienen libertad de religión y nadie te hace nada, a nadie le importa que vas o no vas a cualquier iglesia, pero en algunos países del mundo la gente sufre mucha persecución y hasta pueden llegar a tu casa a golpearte, a matarte simplemente por ser cristiano. Y para ellos este tipo de historias es muy real, es de, pues qué bueno tener estas palabras de Dios. Depende, cada quien tiene su situación. Señor Moisés, adelante. Sí, en nuestro país, en El Salvador, es bien difícil porque tenemos el fenómeno de las pandillas y ellos en su extorsión ocupan ese método, amenazar a la gente para poder amedrentarlo. Sí, las pandillas, la violencia, si uno no paga. Gracias, Moisés, por compartir. Es bien difícil. Pues que Dios los cuide, los proteja, ¿verdad? Okay. Señor Luis, le cedemos el micrófono. Sí, pastor, yo me hacía referencia en momentos donde
por ahí no de una manera que va a venir un ejército en contra de la iglesia, pero sí en estos tiempos, por lo menos por estas latitudes, está habiendo un movimiento en contra de la fe, en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios para la nación, y por ahí es como que estamos siendo sitiados con leyes, con algún tipo de manifestaciones, incluso públicas, que hacen que vivamos sitiados y que por ahí eso apague la fe de algunos y se olviden de Dios. Sí, señor, exactamente, porque pues acordémonos de que nuestra lucha no es contra carne y hueso, nuestra lucha es contra las potestades, los principados de las tinieblas, ¿verdad? Que viene siendo el diablo y su ejército de demonios, de ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, nosotros también, aunque es una lucha invisible en muchos casos, se manifiesta de manera visible, como dice Luis, a veces en el mundo a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero acuérdense que cuando vemos manifestaciones, cuando vemos a gente que está siendo esclavizado por el diablo, ellos, las personas, no necesariamente son los enemigos. Es realmente el enemigo verdadero es el diablo, el maligno, el Satanás, ¿verdad? Ok, muy bien. Amigos, para concluir la clase, solo unos datos históricos acerca de Asiria, sobre Isaías. Desde antes de los tiempos de Abraham, no mucho tiempo después del diluvio, había grandes civilizaciones en el área de Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates. Hoy en día sería en Irak. Pues ya en Génesis capítulo 10 nos habla de la construcción de la ciudad que se llama Nínive. Nínive es la ciudad donde predicó Jonás, ¿cierto? Jonás no quiso predicarle a la gente de Nínive y bueno, y se lo tragó un pez grande, ¿verdad? ¿Por qué no quiso predicar Jonás? ¿Porque tenía miedo? No. ¿De la gente ahí? No. Porque, ¿qué es lo que le daba miedo a Jonás? Jonás no quiso que Dios salvara a la gente de Nínive, porque los ninivitas, Nínive es la capital de Asiria, los asirios eran feroces, eran crueles, conquistaban, mataban, torturaban. Cuando ellos sitiaban una ciudad, tenían armas secretas, tenían máquinas de sitio y arietes y tenían, sí, su maquinaria de guerra era todo blindado y ellos buscaban un punto débil en una ciudad ya para meterse y hasta entonces dejaba que la gente se muriera de hambre, ¿verdad? Entonces, bueno, y Asiria trataba muy severamente a los rebeldes, ¿verdad? Sí, los castigaban de manera muy fea, los ejecutaban. Así que, ¿quién quiere salvar a los asirios? Eso fue la actitud de Jonás, ¿verdad? Porque eran gente muy feo. Este mapa les da una idea de Asiria se había hecho muy grande. Todo lo que ven en amarillo era el imperio asirio. ¿Okay? Desde aquí, del Golfo Pérsico, aquí hoy en día sería Bagdad. Bagdad es por aquí, ¿okay? Irak, y toda esta área hasta bajar aquí era Israel, ¿verdad? Bajando hasta acá, Israel, y luego en el sur, ahí donde termina lo amarillo aquí, hasta ahí llegaron, ¿verdad? Hasta ahí llegaron, nunca llegaron a conquistar Jerusalén, ¿ok?
Muy bien. Pero perdón, solo para explicar. Ellos deportaron a la flor y nata de la sociedad israelita. Y los asirios llevaron nuevas gentes para habitar el reino del norte, a Israel. Y eran extranjeros de distintas regiones y tenían muchas religiones. Entonces, cuando ellos se establecieron ahí en Samaria, llegó a ser toda una mezcla de religiones, ¿ok? Mucho sincretismo, ¿verdad? Una mezcla de religiones. Y por eso, en los tiempos de Jesús, ¿cómo era la cosa entre los judíos y los samaritanos? Se odiaban, en parte por razones espirituales, porque los samaritanos adoraban también a muchos ídolos, ¿verdad? Muy bien. Isaías, amigos, quiero tocar el tema de Isaías muy rápido antes de concluir. ¿Quién era Isaías? Era profeta en los días de Ezequías y también de los 3 reyes antes de Ezequías. Era un hombre casado, 2 hijos. También era contemporáneo de otro profeta que se llama Miqueas. Miqueas es el que profetiza que el Salvador iba a nacer en Belén, ¿verdad? Pero bueno, el libro de Isaías es muy largo en sus Biblias, tiene 66 capítulos y en parte Isaías condena. ¿De qué trata su libro? El libro de Isaías condena el pecado del pueblo y a la vez prepara el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. Porque el libro de Isaías tiene muchas profecías acerca de Jesucristo, ¿verdad? Capítulos 1 a 39 es la parte 1 de Isaías y casi son puros lamentos y juicios. Te deprime leerlo, pero porque es mucha ley, ¿verdad? Mucha ley. Sí, pero sí hay versículos de consuelo también, pero Isaías 1 al 39 es lamentos y juicios. La segunda parte, 40 al 66, es más ánimo y consuelo. Ánimo y consuelo, la segunda parte de Isaías. ¿Okay? Bueno, les doy unos por ejemplos. Isaías, o sea, el que aparece en la historia de Ezequías, en Segundo de Reyes 18-19, el mismo. Él es el que escribe, por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. ¿Okay? Isaías es el que profetiza así. No sé si alguien podría leer el siguiente. Yo ya he estado hablando mucho y ya casi terminamos, amigos. Unos cuantos profecías de Isaías y vamos a leer y después despedirnos. ¿Alguien desea leer? Están muy callados hoy. Está bien, entiendo. Perdón, Isaías 40, versículo 3. ¿Alguien quiere leer? Isaías 40, versículo 3. Está aquí en la pantalla también. Muy bien. Dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. ¿Y quién sería la voz que clama en el desierto? Juan Bautista. O sea, este tipo de profecías viene en el libro de Isaías. Isaías 53. ¿Alguien podría leerlos? Margarita, por favor, adelante. Con todo, Él llevará sobre sí sufrirá nuestros dolores. Nosotros creemos Dios lo ha sufrido y humillado. Será
herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Oh, que muchas gracias, Margarita. Y pues obviamente está hablando del sufrimiento de nuestro Señor, ¿verdad? 700 años antes de Cristo. ¿Ok? Muy bien, amigos. Les voy a pasar el video de entrada para el miércoles. También les voy a pasar el material que les prometí para lo de las 4C. ¿Ok? Y también voy a ponerlos, ya vamos a pasar a la historia de Jeremías. Y es otra lectura larga, pero saben que creo que voy a reducirlo un poco, así que permítanme, lo pongo en el grupo de WhatsApp, pero vamos a agarrar pedazos de Jeremías capítulo 36, capítulo 37 y Segundo de Reyes 25. Estamos hablando de dos cosas, el profeta Jeremías y también la caída de Jerusalén. Okay. Muy bien, mis queridos amigos. Dios les bendiga, que tengan un excelente... oremos, ¿verdad? Oremos. Casi se me olvidó. Oremos. Amado Dios, hace 2700 años, más de 2700 años, tu pueblo estaba bajo ataque por un ejército feroz, pero yo sé que también estaba bajo el ataque de Satanás. Él quería que ellos cayeran en incredulidad, que vivieran en miedo y que olvidaran de su fe, que abandonaran su fe en ti, Señor. Nosotros también sufrimos ataques de conciencia, ataques del mundo a nuestro alrededor. Nosotros también somos tentados de muchas maneras cada día, pero Señor, que nosotros siempre nos acudamos a ti en oración, buscando tu ayuda, buscando tu salvación, arrepentidos de nuestros pecados, pues saca de nuestras vidas cada ídolo, porque pues la idolatría es lo que destruye la fe. Señor, te alabamos porque siempre respondes, siempre oyes, siempre cumples. Eres el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Y pues bendecimos tu nombre hoy y para siempre. Amén. Muy bien, mis